¿Cómo están? Bienvenidos a este WBC Talks. Como bien lo puso nuestro productor Gilbert, eh, es Back to the WBC Talks, que es lo mismo que Regreso al Futuro, porque estamos hablando del futuro del boxeo en diferentes aspectos y en diferentes puntos de vista. Me gustaría platicarles, vamos a tener un tema muy interesante que tiene que ver principalmente con nutrición y boxeo que abarca un poquito, tocaremos un poco de reglas, un poco de hidratación y todo esto, pero déjenme saludar también a las personas que están de habla inglesa. Hello everybody, thank you for being here in the WBC Talk. This afternoon we're going to talk about nutrition and everything that is related to that. For the WBC, it's very important to talk about it to because of the program management weight management program that it's trying to make sure that everything is in the right place at the right time for the fight. Déjenme presentar, por favor, primero a mi queridísima Xochitl Lagarda, directora del WBC University y, por supuesto, ya experta en muchos temas de psicología y también de boxeo, mi querida Xochitl. ¿Cómo estás? Bueno, que digas que soy experta en temas de boxeo con grandes maestros como el doctor Soberanes, el doctor Monreal, contigo, Víctor, claro que sí. Thank you for the introduction, and I want to ask the English spoken or other language that you are in, please, in the Zoom, at the top of your computer, you can change the subtitles. Please do that. The conference is going to be in Spanish, but we've been doing tryouts and you can have a simultaneous translation, okay? So I'm gonna ask you please to do that at your Zoom so you can be able to understand everything. And if you're not, let us know and we will send you with the subtitles to your language, okay? Bueno, please change the Zoom. Ok, Víctor, pues yo solamente voy a dar una pequeña introducción y punto de vista. Mi participación en estas Back to the Talks es enfocarme un poco más en el tema de código de ética, de cualquiera de los temas que estemos hablando. Hoy, pues vamos a hablar de la nutrición y el peso en el boxeo. El WBC siempre ha tenido por prioridad histórica la salud y el bienestar del boxeador. Entonces, para nosotros como WBC University, priorizar la salud y el bienestar físico y mental del boxeador por encima de toda, o sea, de cualquier consideración, inclusive del peso y el rendimiento, es prioritario. La supervisión médica es una obligación, o sea, por eso existe el médico de ring, por eso están aquí dos grandes expertos en la materia. Todo boxeador debe someterse a evaluaciones médicas regulares, incluyendo pruebas, pues ellos van a hablar mejor que yo de su composición corporal para asegurar un peso adecuado y saludable. Víctor, yo aquí durante la plática te voy a pedir que nos hables de las reglas, ¿ok? De las reglas, como el WBC ha implementado no solo el pesaje the day before the fight o el día antes de la pelea, sino cómo se viene dando un seguimiento, cómo se está implementando ahorita toda esta nueva cultura sobre el pesaje en el boxeo. Los boxeadores deben de entender y los entrenadores también que se requiere de una nutrición responsable, ¿ok? Deben de recibir educación nutricional adecuada. En el WS University tenemos un curso maravilloso de nutrición y peso en el boxeo. Debo decirles que fue el primer curso que pidió nuestro presidente Mauricio Sulaimán. Nutrición y peso en el boxeo, ya que es una de las grandes preocupaciones donde ahorita debemos enfocarnos. El pesaje oficial pues debe de ser justo y ahí es donde le voy a pedir a Víctor que nos hable en el transcurso de esta charla sobre estas reglas. Yo también quisiera, Víctor, que nos digas que hay sanciones por incumplimiento. O sea, ok, por ejemplo, el reciente tema de Ryan García, sin caer en eso, porque no va a ser el core de esta plática, pero cualquiera, a mí me tocó en su tiempo ver a las sanciones aplicadas a José Luis Castillo,
o algunos otros boxeadores que no han dado el peso. Y hay sanciones desde mucho tiempo atrás, pero ¿cómo están ahorita las reglas de todo eso? Por eso esta plática pretende no solamente educarlos a ustedes, formarlos, sino también concientizarlos. Muchas veces no somos conscientes de la relevancia que tiene una adecuada educación, nutrición y un seguimiento en el rendimiento deportivo y la salud a largo plazo. Yo en mis primeras charlas que tuve con el doctor Soberanes recuerdo que me decía, o con el doctor Goglia, que es el presidente de la comisión médica, de nutrición y peso en WBC y de los grandes nutriólogos de Estados Unidos, me decía, Xochitl, tú no te imaginas la cantidad de neuronas y todo lo que afecta cuando, cuando no dan el peso y lo someten a X y Y prácticas. Por lo mismo, un apoyo psicológico y un acompañamiento es importantísimo. Por eso, esto es algo en lo que vamos a trabajar y estoy seguro que Mauricio ya está trabajando en ello. Es un código de ética que busque proteger la integridad y la salud de los boxeadores. Ya se está trabajando con la metodología de pesaje, pero pues es algo en lo que estamos trabajando para poderlo implementar. Yo con esto doy una breve introducción, pero son los temas que tocamos en los cursos, que hablamos sobre ellos y que creo que es una introducción bastante válida para poder introducir este tema y que integra la cultura del WBC. Entonces, abro la plática. Víctor, si tú nos vas moderando, por favor. Y quien quiera tomar la palabra, pues podemos irlo haciendo durante o hacia el final de la conversación. Don't forget to change your Zoom to your language, please. Okay? At the top of your computer, you can find that. So you can have subtitles right away, and all this stuff can be translated to your language. Thank you. Adelante, Víctor. Muchas gracias, Xochitl. Bueno, pues aquí estamos. Es un tema con muchos mitos y muy interesante. Déjenme presentar, por favor, al doctor Lorenzo Soberanes. Mi querido doctor, te conozco desde hace como 400 años, entonces es un placer presentarte, por favor. Tu micrófono está apagado. Gracias, Víctor. Un gusto saludarles y agradecerles la oportunidad que nos brindan de poder compartir nuestros conocimientos en estos temas que pues, son parte del deporte, de nuestras pasiones, del boxeo. Y creo que espero poder resolver algunas dudas y de alguna forma colaborar en el desarrollo de los boxeadores. Muchas gracias, doctor. Por supuesto, también Miguel Ángel Nazul. Qué gusto tenerte aquí, Miguel Ángel, y sobre todo con todo el conocimiento que siempre estás dispuesto a compartir con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Víctor. Buenos días. Un saludo a la maestra Xochitl, por supuesto, y al doctor Ricardo Monreal. Mucho gusto en saludarlo. Y por supuesto, doctor Lorenzo Soberanes y todos los que nos acompañan el día de hoy. Bienvenidos y gracias. Y bueno, el doctor de casa, el que nos cura en las convenciones, el que ya les contaré algún día esa historia. Mi querido doctor Monreal, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Un placer estar con mi familia del WBC y muy importante también poner nuestro granito de arena y poder debatir y poder informar para que la gente sepa realmente muchas cosas que se hacen o que se dejan en nutrición. Placer estar con ustedes. Muchas gracias a ustedes tres y por supuesto muchas gracias a todos los que nos ven desde muchos lugares de México, Uruguay, Argentina, Brasil, Venezuela, Ucrania. Bueno, no podría acabar de decir todos los lugares que me están poniendo aquí en el chat. El tema de nutrición con el boxeo, en general con los deportes, pero especialmente el boxeo. El boxeo tiene esta característica que logra dividir para hacer justicia y equidad en los enfrentamientos, de acuerdo no al tamaño, a la edad, pero sí con el peso. Esta parte del peso resulta, por lo mismo, muy importante. Los boxeadores siempre dicen,
el primer rival, el round cero, esta parte de la nutrición. Cualquier deportista busca nutrirse bien porque es el combustible del cuerpo y para dar un mejor desempeño. El boxeador busca nutrirse bien, pero bajar de peso, deshidratándose, quitando grasa, quitando todo lo que puede para llegar en el mejor o en el peso ideal para poder desempeñarse. ¿Cuál es la importancia de la nutrición, doctor Soberanes, en el boxeo específicamente? Tu micro. Bueno, más que la parte de nutrición, es importante que logremos entender que los procesos que se utilizan para dar el peso reglamentario, esto trae como consecuencia y se suelen producir cambios significativos provocados por la pérdida de agua en forma de sudor. Esto evidentemente va a alterar la homeostasis de nuestro cuerpo, porque afecta tanto el espacio intra y extracelular de nuestro organismo, produce importantes afectaciones en las funciones corporales, implicando, entre otras cosas, que nuestro sistema nervioso, nuestro sistema cardiovascular, nuestro sistema termorregulador, el sistema metabólico, el endocrino y el excretor, pues perjudique sus capacidades y esto también tiene una afectación psicológica porque cuando el cerebro sufre una deshidratación, hay trastornos cognitivos que de alguna forma dan como resultado las secuelas que posteriormente tienen algunos boxeadores que tuvieron en su desempeño subidas y bajadas abruptas de peso, es decir, no son tan profesionales y no procuran mantenerse a lo más cercano al peso reglamentario y se exceden en 15, 20 kilos de peso y luego los tienen que bajar nuevamente para volver a pelear y esto generalmente les genera trastornos. Debemos identificar que hay dos tipos de deshidratación. Una deshidratación que se considera pasiva, que es cuando vamos perdiendo fluidos a través de diuréticos, saunas y restricción de tomar líquidos. Y la otra es una deshidratación activa, que es pérdida de fluidos inducida por ejercicio, resultado de una deshidratación progresiva, que esa es la parte que recomendaríamos utilizar. Porque más que la nutrición, no es cuidar lo que se come, sino no subir excesivamente de peso para evitar tener que reducirlo de alguna forma siempre a través de la deshidratación, porque actualmente por la tecnología nos permite a través de estudios ya muy definidos poder desarrollar dos temas o dos conceptos que uno se llama nutriogenética y otro se llama la nutriogenética. Nos va a permitir saber qué alimentos podemos utilizar y qué no debemos de comer porque al final de cuentas nos van a subir de peso o simplemente no nos van a servir. Esa es la parte nutriogenética, conocer nuestros genes. Y luego viene la parte nutriogenómica, que es justamente lo que debemos de comer y que de alguna forma nos va a generar un aprovechamiento para nuestro cuerpo. De igual forma, en este momento ya hay hacia la práctica deportiva profesional mediciones que nos permiten saber qué tan grave o qué tan excesivo está siendo el ejercicio y el desgaste muscular. Se pueden medir dos enzimas, una que se llama ácido láctico, que se mide mediante un piquetito en la oreja para tomar una gotita de sangre. Hay equipos que lo miden y esto nos habla de cómo están los músculos y qué tan desgastados están o qué tan cargados están para evitar lesiones. Igual sucede con otra enzima que se llama CPK, que es creatinfosfoquinasa, que igual es un piquetito en el dedo como cuando se mide el azúcar. Y eso nos va a permitir saber la condición muscular del atleta y esto evidentemente pues, nos va a ayudar pues, a tener un mejor rendimiento y a tener menores lesiones. Entonces yo creo que más que enfocarnos en la cuestión de la nutrición es el cuidado del peso, porque al final de cuentas cuando se deshidratan, y esto pues es para mí una cuestión de ignorancia, están perdiendo nutrientes, de tal suerte que si los estoy consumiendo por la boca, cuando me estoy deshidratando, estoy perdiendo sales minerales, estoy perdiendo hidratos de carbono, proteínas, y todas esas son indispensables para mi desempeño muscular
y para mi rendimiento deportivo. Entonces, además de que afecto mi sistema cardiovascular, mis cartílagos, mis tendones y lo más importante, pues el sistema nervioso mental, porque pues evidentemente los trastornos cerebrales pues ya no son reversibles. Las neuronas son las únicas células de nuestro cuerpo que no se pueden regenerar, y entonces por eso considero que es más importante primero vigilar la parte de la deshidratación y después darle más importancia a la parte nutricional desde mi personal punto de vista. Correcto, Doc, muchas gracias. Miguel Ángel, de pronto yo soy un peleador y tengo mi peso normal. La biología no son matemáticas. Yo no puedo decir, corrí media hora, gasté 420 calorías, entonces debo consumir. ¿Cómo funciona esto para tener un buen funcionamiento del cuerpo y para poder decidir cuál es tu peso? Hay una gran cuestión en los deportes y en la vida. Casi siempre busca la gente el camino corto o la ventaja que se puede sobre las reglas que hay. Y esto en muchas ocasiones nos lleva a una cuestión muy peligrosa en el boxeo. El peso ideal para pelear. Yo puedo pelear en peso, bueno, yo podría estar en supermedio o algo así, pero puedo pelear en peso super welter. Pero si me forzo tantito, puedo pelear en welter. Pero si ya con nutriólogo y todo, si me deshidrato para el día del pesaje, quizá puedo llegar en super ligero y reboto hasta super welter, si no es que hasta medio, y llevo ventaja. No necesariamente es una ventaja, y lo sabemos, porque a veces llegar pesado quita movilidad, pero ¿cómo encontrar el peso ideal, doctor? Muchas gracias, Víctor. Creo que lo que acabas de poner sobre la mesa es fundamental y es clave porque, lo voy a decir de una vez, no existe una fórmula o una receta mágica o secreta para poder determinar eso. Por un lado, tenemos, como dijo el doctor Soberanes, demasiados avances en la tecnología para conocer cuáles son los factores ideales de un atleta para tener su peso. En el caso del boxeo, para tenerlo en una división de peso. Sin embargo, a veces no tenemos en cuenta, o se nos puede olvidar que pues cada atleta es diferente, la edad, dónde vive, a la altura en la que entrena, si vive en un lugar frío, si vive en un lugar cálido, cuáles son sus hábitos de alimentación, cuáles son sus vicios o cuál es su capacidad de ser una persona disciplinada. Hemos visto boxeadores que conforme van madurando o haciéndose viejos, naturalmente van subiendo de divisiones. Esto se conoce y decimos, bueno, este boxeador está embarneciendo, y aquel boxeador que empieza en pluma puede terminar a veces en welter o en super welter. Depende mucho de varios factores. A veces se habla de la talla. Tenemos un boxeador como el Canelo Álvarez, que no es una persona muy alta, peleando en divisiones muy altas. Su composición corporal se lo permite. Tenemos boxeadores muy altos, como este chico es Fundora, que está muy alto y está en divisiones muy bajas. ¿Por qué? Porque su composición corporal así se lo permite. Entonces, creo que la mejor forma de dar esta respuesta es que nosotros como médicos tenemos que decirle a los atletas y a los entrenadores que deben conocer perfectamente a su atleta, es decir, su comportamiento en cuanto a la disciplina, en cuanto a la nutrición, a la hidratación, y ver cómo se comportan también con los rebotes. Yo muchas veces con boxeadores profesionales pudimos practicar y ensayar rebotes. Cuando teníamos temporadas largas de campamento, hacíamos simulacros de cómo bajar de peso y cuánto íbamos a rebotar. Pero eso que yo hice con el boxeador número 1, es posible que no lo pueda repetir con el boxeador 2, porque no tiene las mismas características, no tiene la misma edad y no tiene la misma genética. Entonces creo que lo más importante es conocer al boxeador, conocer su cuestión orgánica, genética, física, biológica y médica, y después también conocer su aspecto más social. ¿Sí? Si es un boxeador que se cuida mucho, probablemente no vamos a batallar, pero si es un boxeador que no se cuida nada,
vamos a batallar mucho. Entonces, quiero dejar muy en claro que no hay receta secreta, por más que están los libros. Estos libros los podemos llevar al campamento y no servirnos ni la página 1. Entonces, ahí es también donde muchos entrenadores piensan que el personal médico, el personal de la salud o científico no aporta, porque también nosotros como personal científico tenemos que entender que hay cuestiones ya muy empíricas que si bien no están comprobadas, si las podemos comprender y trasladarlo a lo científico, podemos tener buenos resultados. Y eso es lo que en muchos años que llevamos en esto hemos tratado de hacer. Y también debo decirlo, a veces nos ha dado excelentes resultados y a veces no. Creo que para finalizar, lo más importante de este análisis, y como lo dijo el doctor Soberanes, y como es el punto principal del Consejo Mundial del Boxeo, hacer todo lo posible para que el boxeador suba bien y que sea segura su pelea y baje bien de la pelea. Gracias, doctor. Doctor Monreal, siempre he escuchado, siempre había escuchado, somos lo que comemos. Y de pronto hace poco me estaba curioseando en algo que no era de boxeo, pero sí era de nutrición. Y decía la experta, tu cuerpo te pide lo que necesita. Por supuesto, asesorarte siempre es bueno, pero tu cuerpo te pide lo que necesita. No somos necesariamente lo que comemos, y esta persona explicaba que entre el 18 y el 22% de nuestro cuerpo, no hablaba de atletas de alto rendimiento, es lo que comemos. El resto tiene que ver con el clima, con la estatura, con la edad, con el sexo, con la interacción social, que resulta muy importante, con el estrés laboral. ¿Qué ocurre con esta parte y cómo es como debemos nutrirnos cuando estamos en campamento y cómo cuando estamos en nuestra vida normal? Bueno, primero que nada, ya lo dijo muy bien el doctor Soberanes, la respuesta está en la genética. Todos los estudios modernos nos encaminan a ver la genética y vamos a poner el ejemplo de incluso entre dos hermanos, porque uno es gordo y uno es delgado, si comen lo mismo. Cada quien, y lo dijo también el doctor Nazul, se tiene que hacer un traje sastre y una identificación de cada persona o de cada boxeador. Y lo dijiste muy bien, tiene que ver mucho el metabolismo principalmente, y eso lo encontramos en la genética, como bien decía el doctor Soberanes. Podemos hacer un estudio genético cuando los muchachos a lo mejor son amateur y podríamos saber desde ese momento qué tipo de metabolismo tiene, qué tipo de alimentos puede comer, como dijo el doctor, cuáles le pueden ayudar, cuáles no le pueden ayudar, e ir individualizando. Y bien lo decía Nazul también, por eso hay en la genética y en la morfología de cada ser humano somos diferentes. Puso que me ganó el ejemplo de Fundora. Fundora es altísimo y sin embargo uno puede decir, oye, este muchacho llega súper deshidratado. No, él busca la manera de cómo estar en su peso sin deshidratarse. Y tenemos otros boxeadores, principalmente de raza negra, por ejemplo, que crean diferente musculatura a lo que creamos los latinos. Por eso se desarrollan diferente tipo de escuelas, que la cubana, que la mexicana, que la rusa, que la ucraniana, todo basándose en las características que se ven en cada boxeador. Entonces es muy importante buscar la manera desde muy jóvenes, conocer a esos boxeadores. Yo creo, por ejemplo, es muy importante decir que toda la gente que está viendo este Zoom es porque le importa el boxeo, que seguramente hay muchos entrenadores. Yo los invito a que se acerquen a sus médicos de comisión, porque esto es importante decirlo, Víctor. Yo siento que muchas veces los boxeadores y los entrenadores sienten a los organismos y a las comisiones como el enemigo, ¿no? Incluso cuando va alguien a tomarles, a hacerles las mediciones de peso a los 28, a los 30, a los 14 días, sienten al médico como un enemigo, cuando el médico o el nutriólogo y el psicólogo formamos parte del equipo del boxeador. Entonces yo quiero aprovechar estos segundos para decirle a toda la gente que dispersen esta información
y que entiendan que los médicos que trabajamos para comisiones, para organismos y que estamos en el boxeo, lo que queremos es ayudar a que el boxeo sea más equitativo e igualitario. Si somos igualitarios con las razas y con los pesos, nuestro deporte siempre va a ser más seguro. Entonces, esa es mi respuesta. Sí, me parece muy interesante, Doc, porque al final, parte de lo que me comentaba Xochitl, la función del Consejo Mundial de Boxeo y en general de los organismos, hacer que el boxeo sea seguro, cuidar al boxeador, y yo digo esto comúnmente porque a veces no me lo creen, de todos los casos que nos toca ver, cuidar al boxeador hasta de él mismo. Un boxeador siempre va a decir, sí puedo bajar, sí puedo en esa división, sí puedo seguir peleando, y a veces quien tiene la cabeza un poco más fría y por eso tiene un equipo y por eso está todo este equipo interdisciplinario del consejo con médicos, con todos los que están alrededor de él para hacer seguro lo que sea en el ring, para poder determinar si está poniendo en riesgo su salud o si realmente no lo es. Hay lesiones, ya las hablábamos, muy aparatosas que no causan realmente un daño más allá de lo que puede ser en una pelea, y hay otras que no parecen y lo hacen. Tenemos diferentes ejemplos. Quiero ir un poquito más adelante a un gráfico que tiene nuestro productor sobre Manny Pacquiao. Manny Pacquiao es un peleador al que me tocó seguir desde muy temprana su carrera y que tuvo oportunidad de compartir con él, y es un ejemplo muy interesante. Pero tengo aquí una pregunta muy interesante para ver cuál de ustedes tres la quiere responder, de Martín Chacana, de Argentina. Él nos dice si es correcto y efectivo que el pesaje siga siendo, pone 36, realmente el reglamento dice entre 24 y 32 horas. Antes de la pelea, dado que los métodos de rehidratación actuales no son los mismos de los 80s y 90s. ¿Qué opinión tienen al respecto? Bueno, ahorita que voy a contestar, voy a dar mi opinión. Así que hemos basado mucho en el bajar de peso y en el corte de peso, y ya lo explicó el doctor Soberanes, las repercusiones que tienen de bajar de peso. Pero muy buena pregunta, porque estamos olvidando lo que es la rehidratación. Esas 24 o 28 horas después del pesaje a la pelea son importantísimas, porque desgraciadamente siguen existiendo métodos de rehidratación que están prohibidos, como utilizar infusiones intravenosas. Entonces es muy difícil calcular realmente cuántos líquidos requiere el boxeador, y hemos visto que muchos boxeadores que en los equipos los rehidratan por vía intravenosa, escondidos en su cuarto y todo eso, llevan un problema, porque aumenta el líquido a nivel cerebral, y son los que muchas veces pueden tener un edema cerebral y todas las repercusiones que eso tiene que tener. Esa pregunta es muy complicada, decir cuál es el momento exacto. Lo que sí sabemos, que el Consejo Mundial de Boxeo, cuando decide hacer el pesaje 24 horas antes, es un acierto. Donde tenemos que enfocarnos es que sean las 24 horas y cómo vigilar esas 24 horas de rehidratación. Y aquí, Víctor, no nomás es cuestión o no es obligación de los médicos. Aquí, por favor, todos somos un equipo, todos los entrenadores que estén viendo, los boxeadores que estén viendo, esto es responsabilidad de todos, no solamente de los médicos y los organismos. Entonces, tenemos que hacerlo entre todos, entender que la rehidratación de esas 24 horas, lo que comen y lo que toman, es importantísimo para el desenlace final del peleador, que si puede tener edema cerebral cuando hay un aumento de líquidos esas 24 horas. ¿Alguno más? Sí, sí, Víctor, yo sí quiero comentar algo. Definitivamente lo que dice el doctor Monreal es cierto. Tenemos que entender que en el caso del boxeo, como lo es actualmente, es un boxeo, es un espectáculo, es un deporte donde hay muchas cosas de por medio. Y el espíritu de las divisiones de peso es tratar de enfrentar a dos hombres o dos mujeres en igualdad de circunstancias físicas, físicas al menos, no boxísticas.
Sin embargo, en la actualidad y desde hace muchos años, pues siempre la naturaleza humana nos busca o nos obliga a buscar cómo ganar ventaja siempre en todo. Y eso no sucede nada más en el boxeo, sucede en todos los deportes. Y cuando existen boxeadores que fácilmente pueden bajar de peso y recuperarlo sin tener aparentemente ninguna repercusión, el otro boxeador o los otros grupos de boxeadores lo empiezan o lo quieren hacer porque también saben que ahí ganas ventaja. Entonces, de ahí parte esta generalidad que vemos cada fin de semana de boxeadores tratando de dar el peso y haciendo un rebote. Y ahí es donde los organismos y el Consejo Mundial de Boxeo, que siempre a la cabeza buscando, sabiendo que no lo va a poder evitar, porque esto siempre va a suceder, buscando cómo va a ser la forma más segura. Y es ahí donde, insisto, sin tener la fórmula mágica, esta situación que tiene de hacer los prepesajes antes del pesaje oficial y los seguimientos antes de la pelea, busca acotar esas diferencias de peso para evitar accidentes y cuestiones que podamos lamentar. Entonces, entendiendo esto y conociendo a nuestro atleta y sin arriesgarlo, yo podré jugar con todas esas cosas que el organismo me permite, de la mano del entrenador, de la mano del médico, de la mano del psicólogo, por supuesto con toda la disposición del boxeador y teniendo siempre un final feliz. Pero hay que entender que es la naturaleza propia del deporte. No ocurre en otros deportes de combate como judo, taekwondo, karate, porque no son profesionales, son olímpicos y ahí las reglas son diferentes. El número de rounds es diferente y la demanda que se exige es muy diferente. Entonces, creo que esto que se toca en este momento pues es fundamental y el WBC lleva años buscando la mejor forma de controlarlo y creo que lo logra, pero siempre va a ocurrir algo diferente porque los boxeadores, los entrenadores, inclusive hasta los médicos, buscamos la forma de siempre ganar ese 1%, ese 2% que puede ser la diferencia en la pelea. Sí, como bien lo dice, doctor, igual quizá el doctor Soberanes nos pueda ampliar en un momento. El Consejo Mundial de Boxeo tiene este programa precisamente para tener un monitoreo y el monitoreo se busca hacerlo ahora de manera permanente. Con esta nueva aplicación BoxMed, la idea es estar al pendiente continuamente. Ha habido grandes deportistas en los 80s, Jerry Rice, el receptor de los 49 de San Francisco, que se volvió famoso precisamente por no bajar tanto de peso y empezar a hacer su pre-campaña antes de la pre-campaña de la NFL. Llegó a ser tan famoso los resultados que él tenía que muchos jugadores iban con él y hacían pre-campaña con él para luego llegar a la NFL y llegar en mejores condiciones. Definitivamente el cuidado, el no ser descuidado con el peso es muy importante. Pero, doctor Soberanes, ¿cuál sería tu opinión al respecto sobre esta bajada progresiva de peso y qué tanto es nutrición, qué tanto es hidratación, que ya nos lo estuvieron aclarando un poco? Bueno, yo considero que definitivamente estoy de acuerdo con lo vertido, lo comentado por mis compañeros. Aquí yo creo que más que buscar la parte de encontrar la fórmula secreta, incluso, como lo decía el doctor Monreal, no importa si se hiciera 8 horas antes como se hacía antaño, o se haga 36 o 48, 24, mientras no entendamos que es necesario profesionalizarnos y ser éticos y morales en nuestro desempeño, esto no va a haber una fórmula mágica que lo permita. O sea, creo que es importante y ahí aprovecho justamente para hacer un llamado a los entrenadores, a los padres de familia que les apasiona el boxeo, que pretenderían que sus hijos fueran boxeadores y que los entrenadores, pues evidentemente, entre más gente tengan, pues evidentemente es mayor su utilidad, que fueran selectivos y que analizaran previamente al desempeño o a ingresarlos a entrenar, porque no todos tienen las capacidades musculares, no todos tienen las capacidades cognitivas para poder en determinado momento participar, un examen de la vista, una radiografía de los maxilares para saber cómo están
sus muelas, porque una muela del juicio mal impactada puede generar una fractura del maxilar y acabar con la carrera de ellos. Y esto es aplicable a todos los deportes, porque justamente ya lo hablabas, la NFL en su momento nos sirvió de apoyo también para los estudios que hizo de trastornos cognitivos conjuntamente con el boxeo, porque el boxeo fue satanizado diciendo que los golpes en la cabeza generaban daño a los boxeadores. Se demostró que en el fútbol americano también los golpes en la cabeza derivados de los choques de casco también generaban trastornos. En el fútbol soccer, el cabezazo al balón o el cabezazo entre los dos rivales cuando no alcanzan el balón también llega a generar trastornos neurológicos. Entonces realmente no todo, y el corte de peso no es privativo del boxeo. Hay otros deportes que lo utilizan, el fisicoconstructivismo, para poder embarcarse, también se deshidratan. Entonces creo que esta parte lo dijo muy claro el doctor Nazul. Mientras no entendamos que debemos de cuidar nuestro cuerpo y participar en base a los valores éticos que establece el olimpismo, mente sana en cuerpo sano, pues esta parte no va a funcionar, y justamente el tratar de sacar ventaja, lo único que nos hace es ponernos en riesgo, porque lo mencionaron muy claramente, no todos tenemos la misma facilidad para reducir peso o para asimilar determinadas condiciones. Entonces creo que sí es importante, como lo mencionas acertadamente, tratar de enfocarnos a procesos de educación en donde logremos entender que somos individuos y que somos únicos y que no hay otro igual que nosotros. Por eso yo creo que es importante insistir en utilizar los métodos modernos de genética para poder saber si tengo las capacidades o no, porque pudiera ser que mis fibras musculares no tuvieran esa capacidad de rendimiento que se requiere para permanecer 12 rounds sobre un ring que trae un acolchonamiento diferente a donde yo entrené, y esa parte tampoco la hemos compartido. No es lo mismo jugar tenis en una cancha de arena o de arcilla, en donde el rebote de la pelota se amortigua, que jugar tenis en una cancha de zacate, en donde el pasto hace que se desplace más rápido. Entonces, a veces los métodos de entrenamiento y una serie de cosas que valdría la pena generar educación hacia los managers, entrenadores, y despertar la conciencia de los boxeadores para que buscaran clasificarse en las divisiones adecuadas, que no les genere las afectaciones que genera el deshidratarse o el no nutrirse de manera adecuada, y tener una participación más profesional y más longeva, porque pues si recordamos boxeadores de pesos completos, hasta qué edad se han retirado, y esta parte creo que tiene mucho que ver, y las condiciones en las que se retiraron, platicas con ellos perfectamente bien, y hay jóvenes que se han retirado recientemente y ya no tienen coordinación en el lenguaje, ya tienen trastornos neurológicos como secuela justamente de esos procesos de deshidratación que tuvieron por toda su carrera. Entonces creo que sí es muy importante el llamado a la parte educativa, y creo que el Consejo Mundial siempre ha estado a la vanguardia en ello, con un gran cariño y amor a los boxeadores. No olvidar, el licenciado Suleimán siempre dijo que los boxeadores eran como sus hijos y buscaba cuidarlos como tales. Entonces creo que esta parte es muy importante de considerar. Micrófono, Víctor. Perdón, disculpa. Ahorita Adelante. que tocaste el tema de educación, doctor Soberanes, yo quisiera enfatizar que uno de los grandes objetivos de Mauricio es unificar criterios a nivel global sobre, no solamente para oficiales de ring, sino también en temas tan importantes como es la nutrición, el peso, el médico de ring, y eso solo lo vamos a lograr a través de la educación. Por eso es que estamos trabajando y estamos ahorita haciendo mucho énfasis en estas pláticas. Yo interrumpo para invitarlos a que tomen los cursos. Estas pláticas van a continuar, pero es una probadita de lo que tienen ahí. Hay que certificarse, hay que generar conciencia en los gimnasios, en los boxeadores, en los entrenadores. Disculpen por la pausa, pero el tema educativo es prioritario. Veamos a la educación como nuestro principal aliado, y con la tecnología
no importa el lugar donde estemos, podemos tenerlo. Entonces, gracias por mencionar, doctor, porque tú has trabajado, bueno, los 3 médicos aquí han trabajado. Voy a mencionar, el doctor Soberanes hizo el curso, todo lo que tiene que ver con nutrición y peso en el boxeo. El doctor Monreal, todo lo que tiene que ver con VADA, con los antidopings, con todo eso es el responsable en el WBC. Y el doctor Nazul está coordinando el curso de médico de ring, que va a salir muy próximamente. Entonces, todo esto es un esfuerzo titánico que se está haciendo por parte de WBC para poder llevarles esta información, esta educación a cualquier rincón del mundo. ¿Vale? Gracias. Y creo, Xóchitl, además, con todo esto, el gran valor de lo que tú haces, por ejemplo, escucho a los 3 doctores y los 3 coinciden. Tú hablas de unificar y es, por supuesto, la intención desde don José. Ahora, por supuesto, con Mauricio es muy importante unificar criterios. Yo iría todavía inclusive un paso atrás, escuchando a los 3 expertos que tenemos aquí. Unificar valores, que eso se puede lograr a través precisamente de la educación que tú impartes y lo que pones. Si tenemos los valores correctos para no dañarnos, para sacar una ventaja en una pelea y que probablemente después nuestros riñones estén sufriendo, si tenemos los valores correctos para afrontar estas situaciones, vamos a tener los criterios. Nos preguntaba hace rato Juliano Odilón que cuál era la dieta que debía seguirse en la semana. Si me permiten, de acuerdo a lo que he aprendido en este momento de ustedes, no hay una dieta. Puedes encontrar 3,000 libros que te van a decir esta es la correcta, pero primero la dieta es propiamente en cuestión lo que comes. No tenemos el sentido de que dieta es la restricción de la comida, cuando la dieta es lo que comes. La restricción de la comida para poder tener, en el caso de alguien de alto rendimiento, depende de los estudios que te haga el médico, tanto genómicos como genéticos, como de cada etapa de tu carrera, y de acuerdo a eso podrá determinar la cantidad que estás gastando por entrenamiento y lo que requieres consumir, sea para subir, para bajar de peso, para tener más potencia y para el objetivo que tú estés buscando. ¿Hice la tarea? Sí. Muy bien, Perfecto. Víctor. Y por lo mismo hablábamos al inicio del código de ética. El código de ética tiene que ver con los valores, con los principios. Debo decir que parte del trabajo, por ejemplo, los 3 médicos que nos acompañan aquí, entre ellos no se conocían cuando iniciamos los trabajos. Y ahorita se conocen, hacen equipo, y no solamente ellos, sino es una red de médicos que ya han unificado criterios a favor del boxeador y de este deporte. Entonces, el trabajo es muy grande para poder a los grandes expertos, desde el doctor Goglia, en el caso de nutrición, el doctor Wallace, todos ellos poder llegar y aterrizar a un mismo criterio unificado. Y partamos de los valores. ¿Por qué? Porque compartimos los valores del WBC. Entonces, el trabajo, los que están ahorita en esta plática, la responsabilidad es compartir. Compartir y compartir y compartir para que esto se pueda multiplicar. Esa es la visión de nuestro presidente Mauricio y es en lo que estamos trabajando todos los que estamos aquí. Gracias, Víctor, y sí, hiciste la tarea. Gracias. Gilbert, por favor, pon el gráfico de Manny Pacquiao. Manny Pacquiao empieza a obtener títulos en peso, en la 112, en peso mosca, pasa por super gallo, pluma, super pluma, ligero, super ligero, welter y super welter. Y estuvo a punto de también obtener algo en peso medio. ¿Esto es posible, doctores? Bueno, tan es posible que sucedió. El problema es, habría que ver pues a los exámenes que se estuvo sometiendo. Pero yo voy a dar mi punto de vista médico y para que la gente que está viendo este Zoom pueda esparcir y que nos dé su opinión, o los invito a dar su opinión.
la manera de ver el boxeo tiene mucho que ver. Mi pregunta es, ¿quién es mejor boxeador? ¿El boxeador que sube de peso, gana un campeonato y no lo defiende y luego se va al otro y luego se regresa? ¿O un boxeador que encontró o que le encontraron su peso adecuado en Superpluma, por ejemplo, y gana el campeonato y lo unifica ante los otros organismos y lo defiende 25 veces? A lo mejor ese boxeador tiene un cinturón, pero fue imbatible en esa categoría. El problema es que el público tiene la visión o la noción de que entre más cinturones ganes, eres mejor boxeador, y no necesariamente. ¿Qué está pasando con muchos boxeadores que suben de peso y bajan? Y eso es terrible. Incluso vemos peleadores que suben de categoría y luego bajan de categoría. Manny Pacquiao siempre fue subiendo, pero tenemos ejemplos de boxeadores que suben, bajan, vuelven a subir, se regresan. Eso para el cuerpo humano es devastador, Víctor, y lo vemos en etapas finales: problemas renales, problemas cerebrales, Parkinson, muchísimas situaciones. Siempre han dicho que el Parkinson es totalmente por los golpes. Hay muchísimas cosas, muchas maneras de afectar el cerebro, y una de ellas son las deshidrataciones. Y la otra cuestión técnica es eso: los boxeadores bajan de peso el último mes, en lugar de estar haciendo estrategia, de estar viendo videos. Hay boxeadores que llegan sin técnica y nomás bajaron y se dedicaron el último mes a bajar de peso. Entonces, sigue siendo el tema muy importante este. Gilbert, ¿puedes ponernos la imagen de Canelo después de que entrena? Esto me gustaría que me dijeran. De momento es impresionante ver la cantidad de sudor, por supuesto. Además, el sudor se acumula en el traje para sudar y cuando él lo abre, se ve todo lo que sudó. Va a salir menos, pero es la segunda vez. Chinga su madre. Eso. 5 libras, hijos, se fueron. Entiendo esta parte como lo que tu propio cuerpo suda, traes un traje para sudar. Canelo para mí es uno de los peleadores más responsables con su cuerpo y él lo sabe y se maneja muy bien. Esto es bueno, es malo. Es malo si no te rehidratas bien, es bueno si te rehidratas bien, se pierden demasiados minerales. ¿Cuál sería la conclusión de lo que acabamos de ver? Bueno, yo quisiera comentar, en este caso, y con lo que vimos de Manny Pacquiao, creo que ponen sobre la mesa un problema que ha existido, y un problema lo pongo entre comillas, con los grandes deportistas, no nada más en el boxeo, sino en toda la historia, que nos hacen parecer fácil algo que es muy difícil. Pues no estamos hablando de dos boxeadores que ya están en la historia, el Canelo Álvarez y Manny Pacquiao, en la historia del boxeo, por todas sus actuaciones y su desempeño. Entonces, sus organismos se los permiten, y no hemos visto, en el caso del Canelo Álvarez, y no vimos en Manny Pacquiao, una repercusión directa de estas cuestiones durante su carrera. Con Pacquiao quizás al final ya no lo veíamos igual. Entonces, esto nos da un ejemplo de que podemos pensar que es fácil hacerlo, de que podemos subir 6, 7 divisiones y ser campeón del mundo, y bien lo dijo el doctor Monreal, tiene mucho valor quedarte en una división por tantos años en un peso sin tener que subir y bajar, que es devastador, coincido plenamente. Y contestando puntualmente a tu pregunta, Víctor, ¿es bueno? Desde el punto de vista médico, no lo es. Sí, con todo respeto para nuestros queridos boxeadores, no lo es, pero también yo como médico del deporte debo de entender que hay cosas que si no le ayudas al atleta, finalmente lo va a terminar haciendo en detrimento de su salud. Y ahí es donde nosotros como médicos del deporte específicamente entramos a ayudarlos para que si lo van a hacer, entonces lo hagan de la mejor manera, con los menores riesgos. Tenemos que entender que la deshidratación
como ya se mencionó y lo vamos a seguir haciendo hincapié, no es nada más perder el peso. Dejas muy franco tu sistema nervioso y lo dejas muy expuesto a una lesión que pueda ser irremediable en el futuro pronto, como al otro día que vas a pelear. Entonces, no es lo recomendable. El Canelo Álvarez nos ha enseñado en su carrera que es capaz de subir y bajar y tener unos rebotes y que no le afecte. Aparentemente hasta el día de hoy no le afecte. Pero hay boxeadores que haciendo esto que vimos en el video no están listos para entrenar al otro día, ya no digamos pelear. Entonces, cada quien, cada entrenador, cada médico debe conocer a su atleta y saber si es capaz de esto. Pero también debemos pensar si esto vale la pena, si es necesario hacerlo. Si planificas bien, como dijo el doctor Monreal, trabajando tu peso y no nada más perdiendo peso y llegar a tirar, con todo respeto, piedras a la hora de la pelea, no tiene mucho sentido. Entonces, mejor planificas bien tus semanas de trabajo y no tenemos que llegar a estos puntos. Hay atletas que prefieren perder estos últimos kilos de peso, los últimos 3, 4 días deshidratándose y les funciona bien. Hay otros que no lo pueden hacer. Entonces, cada caso es diferente, pero puntualmente es bueno, pues todo no es bueno. Puede haber lesiones musculares, calambres musculares, dificultad para la pelea. A veces decimos, el boxeador subió amarrado, y eso es muy común. Está amarrado, no tira golpes, no lo puede hacer porque no está físicamente apto para pelear. Dio el peso, pero no está en condiciones para hacerlo. Sí, de pronto encontramos estos casos, ¿no? Gilbert nos preparó otro ejemplo muy bueno que ahorita se los vamos a mostrar, pero tenemos estas dos cuestiones, tanto lo que ocurrió en el peso con Ryan García, que él decide no bajarlo, como este ejemplo que vamos a ver. Por favor, ponlo, Gilbert. Caray, es una muestra terrible de hasta dónde llegan con tal de cumplir, con tal de rebotar, con tal de estar. Obviamente, un peleador así, después de lo que hemos escuchado con ustedes, no tiene forma de recuperarse lo suficiente para tener su mejor desempeño boxístico. Cumplió con el peso y va a subir quizá a cumplir con la pelea, pero también va quizá a arriesgar demasiado en el ring. ¿Alguien quiere comentar? Bueno, recuperó eso, pero no se rehidrató de manera adecuada, porque evidentemente hay líquidos en nuestro cuerpo que requieren de un tiempo necesario para poder contener todo lo que los nutrientes necesarios. En el caso del cerebro, el líquido cefalorraquídeo no solamente es agua, son proteínas, son enzimas, son situaciones que alimentan nuestras neuronas. Entonces ellos piensan que tomándose 10 litros de agua van a recuperarse, y pues sí, recuperan 10 kilos de peso porque cada litro es 1 kilo, pero no están cognitivamente funcionales. Y esta parte pues, realmente es donde yo insisto en la vigilancia. En el caso, por ejemplo, de Pacquiao, que mencionaste, yo creo que sí es posible, derivado de que también no hay que olvidarnos que nuestro cuerpo, conforme van pasando los años, pues va modificando su morfología, derivado del incremento en el peso, en la densidad de los huesos, derivado de la musculatura que se gana en función del ejercicio, y pues la naturaleza, pues así, o sea, es sabia en ese sentido, y posteriormente, pues comienzan a perder peso. Ahorita vemos a nuestras glorias del boxeo, que
dan el peso sin mayor problema que cuando eran boxeadores. ¿Por qué? Porque ya están en los 60, en los 70 años y su cuerpo va disminuyendo su masa muscular, van perdiendo densidad ósea y esto pues evidentemente los va empequeñeciendo, por decirlo de alguna manera, y su peso ya es menor que cuando estaban justamente en los 30 o los 40 años. Entonces es un proceso natural de nuestro cuerpo y por eso es que Pacquiao tuvo de alguna manera ese ascenso en diferentes divisiones, pero además Pacquiao, de acuerdo a lo que yo revisé, él utilizaba otras técnicas, él terminando de entrenar lo metían a una cámara hiperbárica que permitía que con la oxigenación se recuperara de las posibles lesiones que había generado durante su entrenamiento en el sparring, que ese es otro tema muy interesante porque también piensan que a mayor cantidad de rounds de sparring, mayor la preparación y de acuerdo a la escuela boxística, pues tienes que pelear con un peso más bajo que tú para tomar velocidad y luego tienes que hacer sparring con un peso más alto que tú para tomar fuerza. Entonces esa parte, el peso pequeño no me pega tanto, pero el peso grande sí me llega a pegar en el sparring y ahí comienzo a tener un deterioro cerebral y una situación de trastornos neurológicos que es importante también considerar. Entonces yo creo que el boxeo tiene todas las características para convertirse en un gran espectáculo deportivo si nos pusiéramos a entender que no todos tenemos esas habilidades y habría que ayudar a quienes no las tengan, pues para que suban en igualdad de circunstancias. Ahorita pues está de moda también las cláusulas de rehidratación, que finalmente pues no es más que tener ventajas, y ya también lo vimos con Ryan en su pelea anterior, o sea, él tuvo que cumplir con una regla de rehidratación y pues no pudo de alguna manera dar los resultados necesarios y perdió. Ahora él no sometido a la regla de rehidratación y su rival sí, y entonces ahí pues se dio la diferencia. Entonces creo que tenemos la posibilidad, pero es necesario que tanto los boxeadores como los entrenadores entiendan que deben de buscar la asesoría de gente profesional, porque no todos tienen esa capacidad desde mi punto de vista. Y ese punto que tocas es precisamente lo que platicábamos sobre cuál es el peso correcto. Ryan llegó en 143.5, teniendo que ser 140. Es por eso que el título no estuvo en juego, porque Ryan no estaba en la división de los 140. Él estaba en peso welter. Y entonces la pelea fue aceptada por Haney en peso welter y no fue titular. Ya vamos a ir cerrando, por lo que les pediría que vayan preparando su último mensaje. Esto me gustaría que tuviera que ver quizá sobre el proceso de nutrición, cómo debe llevarlo un atleta. Entiendo que tiene que hacerse un estudio, pero ¿qué tendría que hacer brevemente? Pero antes de eso, y para darles tiempo a pensar en su último discurso, Gilbert, ¿podrías poner de la presentación del doctor Soberanes la lámina número 2? Me gustaría ponerla para poder transmitir realmente que aún con la ciencia, aún con las costumbres, aún con lo que un entrenador sepa, cada cuerpo es distinto, cada cuerpo no solo es distinto y único, sino que va cambiando de acuerdo a sus momentos. Y creo que esta lámina, Doc, que hiciste, nos muestra realmente al final lo que rescato yo principalmente de esta plática, que tiene que ver con los valores de la práctica deportiva, que obviamente son valores que también se tienen que llevar a la vida, ¿no? Desde la parte del autoconocimiento, si quieres explicarnos brevemente, Doc. Bien, yo creo que es importante entender que la práctica deportiva lleva como objetivo justamente la transmisión de valores y ahí pues el primero es la igualdad en este caso. Del mismo peso, ya lo mencionó el doctor Nazul, o sea, las características físicas deben ser iguales, debe de haber respeto, el boxeo se caracteriza por esa parte, no conozco un deporte en donde después de haber estado peleando rounds todavía se abracen y se levanten la mano en señal de respeto, es trabajo en equipo. Finalmente, el manager, el médico, el nutriólogo, el psicólogo, todos debemos de trabajar en torno de eso. El cuidado a la salud, ya lo hablábamos ahorita, es importante y es vital.
el esfuerzo. Evidentemente, pues todo lleva yo no conozco algo que podamos decir exitoso si no hubo antes un esfuerzo para realizarlo. La competitividad es importantísima dentro de un marco ético, el compañerismo, la convivencia nos genera disciplina, los atletas son altamente disciplinados, es importante autoconocernos, saber qué me hace daño, qué no me hace daño, qué puedo y qué no puedo y hasta dónde puedo. Es justamente la justicia que aplicamos a través de las reglas cuando somos jueces, cuando somos referees, la responsabilidad que tenemos. Justamente las comisiones de box se encargan de regular tres cosas: que el promotor cumpla con su compromiso de pago al boxeador, el boxeador cumpla con su compromiso de dar un espectáculo deportivo adecuado y el respeto al público. Entonces, ahí la responsabilidad es bien importante, la socialización y por último, pues realmente la igualdad, repito. Entonces, pues, yo creo que desde mi punto de vista, ese es básicamente lo básico en cualquier disciplina deportiva. Sí, creo que los dos puntos que más intervendrían en lo que estamos hablando, Doc, autoconocimiento y responsabilidad. Creo que todos son importantes, específicamente en este tema yo resaltaría de estos. Doctor Miguel Ángel Nazul, gracias por estar con nosotros. ¿Tu mensaje final? Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Xochitl. También muchas gracias, doctor Monreal, doctor Soberanes, por esta invitación y a todos los que están presentes en este acto. Creo que aquí lo más importante, y terminando con lo que se ha solicitado de la parte de nutrición, sí debe ser llevada por un experto en nutrición, pero un experto en nutrición que conozca de boxeo. Y eso no es tan común porque muchas veces cuando el atleta te dice que va a pelear, el boxeador, en la división superpluma o pluma, y el nutriólogo que no está muy habituado a ver a un paciente de unos 70, unos 72 metros, que va a pesar 57, 60 kilos, pues se espanta y dice esto no es posible y podemos meter ruido al campamento y al grupo de entrenamiento cuando sí es posible. Por otro lado, no existen recetas mágicas. Hay alimentos que sí podemos considerar y dejarlo aquí. Hay alimentos buenos y hay otras cosas que no son alimentos, que son productos malos. Toda la comida procesada, toda la comida chatarra, eso no son alimentos, son productos que no nos sirven y tendríamos que dejarlos fuera en la preparación de un boxeador todo el tiempo. Y de los alimentos buenos tenemos que entender que existen los carbohidratos, las grasas, las proteínas y que tenemos que entender cuánto y cuándo las debemos consumir en mejor proporción. Y solamente nos va a ayudar un profesional de la salud, principalmente el nutriólogo, de la mano del médico, para saber en qué momento. Y por último, cuáles son los gustos del boxeador o de la boxeadora. Recuerdo rápidamente un boxeador, nos fuimos a Estados Unidos, dio el pesaje muy bien, iba a pelear y tenía su carga de carbohidratos muy altas, está muy contento porque ya no tenía restricción, le mandan unos hot cakes y muy bonitos, por cierto, y cuando se los empieza a comer, yo veo que los come no con mucho agrado y después está hasta vomitando. Le digo, ¿qué pasó? Y me dice, doctor, es que a mí no me gustan los hot cakes. Así pasa. Le dije, oye, compadre, ¿y por qué no nos dices? Pues es que me dio pena. Y hay que entender también que luego el boxeador tiende a hacer estas cosas que no nos dice. Dijo, vamos a cambiarlo. Entonces, le digo, ya no te lo comiste, ya vomitaste, entonces ya tenemos ahí una pérdida que no estábamos cuantificando y todo venía muy bien. Después, afortunadamente pudo ir a Estados Unidos más veces y hacíamos hasta la broma, ¿verdad? Pero entonces hay que entender estos detalles y a veces eso pues no está en la cabeza del entrenador, no está en la cabeza del boxeador y esa tarea hay que dejárselo al personal de la salud, al doctor, al nutriólogo, que los pueda ayudar y como bien se ha dicho, un profesional que entienda de esto. Cualquier otro médico que no está habituado a un deporte tan bello como este, diría que esto es una locura y que no hay necesidad de hacerlo. Los que conocemos y nos gusta, sabemos que se puede y que hay formas de hacerlo. Solamente que el gremio deportivo, los entrenadores, preparadores físicos, entrenadores, promotores, ¿verdad? Tengan a bien abrir las puertas, pero también
por otro lado, abrir las puertas a quien verdaderamente sepa lo que está haciendo, para que no tengamos, pues, problemitas de este tipo, ¿no? Y muchas gracias a todos y un saludo a todas las personas que nos escucharon. Gracias, doctor Mazul. Doctor Monreal. Bueno, muchas gracias por la invitación. Espero que sigan viendo. Me entró la espinita ahorita que habló el doctor Soberanes. Tenemos que hablar sobre el sparring. Es un tema importantísimo porque estamos abusando del sparring. No voy a hablar ya para despedirme, no voy a hablar de lo que ya está todo hablado, pero está muy escrito. Simplemente mi mensaje es entender que este bello deporte, espectáculo, es responsabilidad de todos, no nomás los médicos. Cada quien tiene que jugar su papel y tiene que haber el nombre del juego es equilibrio. El entrenador y el boxeador acercarse al médico, el organismo que es el sancionador, que a veces es el malo de la película, entender que es el que tiene que hacer que se cumplan las reglas. Aprovecho para el comercial, lo comentaste hace rato, la aplicación de VoxMed, que en la que hemos estado involucrado mucha gente, que ya estamos empezando a difundir. Por favor, toda la gente que nos está escuchando, conozcan la aplicación, porque me llama la atención. Estamos hablando que en todos los equipos debe haber un médico y un nutriólogo. El problema que en los deportistas de alta gama tienen acceso a ellos. Pero ¿qué pasa con nuestros boxeadores que no tienen, pues que no tienen ni para comer muchas veces, no tienen para tener un equipo multidisciplinario? Entonces, esta aplicación de VoxMed, para que todos lo sepan, haciendo el comercial, va a tener enlaces directos con los médicos del Consejo Mundial de Boxeo, con el doctor Soberanes, con Azul, con un servidor, y vamos a poder apoyar a los entrenadores de una manera gratuita para asesorarlos en cualquier situación. Por eso es importante, ya para terminar, que no exista ningún boxeador en ninguna parte del mundo que diga, nosotros no tenemos acceso a pagarle a un médico o a un boxeador. Esta aplicación de VoxMed, que ha sido un esfuerzo titánico de una empresa privada y del Consejo Mundial de Boxeo, es para todos, váyanla conociendo. Va a haber, empieza ahora sí la difusión y mucha información, y van a tener asesoría de nutrición y médica y de pesaje de una manera gratuita. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a ti, Doc. Y luego nos mandas el catálogo de la tienda de memorabilia en la que estás. Se ve muy bonita, ¿eh? Adelante, Xochitl. Bueno, yo nomás retomando lo que dice el doc, a todos los que entraron a esta charla el día de hoy les vamos a hacer llegar el enlace del sistema que menciona el doctor. De alguna u otra forma estamos todos involucrados y es importante comenzar a utilizar toda la tecnología que el Consejo Mundial de Boxeo está poniendo a disposición. Los invito nuevamente a tomar estos live cada semana. Próximamente vamos a tener un live para supervisores de ring, donde es importante que asistan jueces, referees y los supervisores. Vamos a tener otra de análisis de pelea. Por supuesto, ya puso el Doc Monreal aquí sobre la mesa el tema de sparring. Y por favor, háganos saber cuáles son los temas de su interés, porque estos talks son para ustedes. Entonces, pues yo con esto me despido. Les agradezco su presencia. Se conectaron de 10 países. El Zoom se saturó de traducir a tantos idiomas. Me levanté un momento para revisar qué estaba pasando y se estaban haciendo traducciones simultáneas a 6 idiomas. Entonces, los que ya se volvieron, o sea, los que ya no alcanzaron, pues les traducí a inglés, pero vamos a hacer pruebas para que se pueda traducir a todos los idiomas. Pero eso pues nos pone contentos, nos pone feliz de saber que estamos llegando a muchos rincones del mundo. Muchas gracias. Gracias, Xochitl. Doctor Soberanes. Pues solamente agradecerles la oportunidad que me brindaron de poder compartir. Me gustaría solamente poner sobre la mesa y sobre sus mentes el estudio de polimorfismo genético, que es el estudio que nos permite saber qué debemos de comer, qué no debemos de comer, nos permite saber nuestra capacidad muscular para poder saber si somos buenos o no para correr largas distancias o para correr velocidades cortas, 100 metros o un maratón. Todo eso se puede saber a través del polimorfismo genético. En este momento ya está disponible en todo el mundo. Es cuestión de solamente buscar el tema
polimorfismo genético, y esto nos va a llevar de la mano a poder desarrollar mejores atletas y sobre todo pues incorporar, y como dijo el doctor Monreal, siempre hemos estado dispuestos a apoyar y ayudar de una manera desinteresada porque nos apasiona el boxeo. Esto creo que es importante resaltarlo y estamos a su disposición para cualquier duda o cualquier situación que podamos asesorarles. Estamos a sus órdenes. Como siempre, muy agradecido, Xochitl, muy agradecido, Víctor, y les pido que agradezcan a nuestro presidente Mauricio Suleimán por esta gran oportunidad que nos brinda de poder interactuar y compartir nuestros conocimientos. Gracias, Doc. Sí, así es. Gracias a ustedes tres, doctor Monreal, doctor Soberanes, doctor Nazul. Gracias por compartir con nosotros. De verdad aprendemos mucho. Xochitl, de verdad no sé cómo agradecerte toda esta oportunidad, todo lo que estás haciendo y el conocimiento que estás llevando es muy importante, con el apoyo, por supuesto, de Mauricio Suleimán, nuestro presidente, que siempre está ahí al pendiente y que muchos de ustedes lo conocen en persona. Créanme que es alguien innovador, igual que don José, con quien me tocó compartir mucho tiempo. Es gente realmente preocupada por los peleadores. Quiero agradecer también, no quiero que se me olvide, a Gilbert Verdugo, por favor. Gracias, Gilbert. No te oyes. Quiero que ponga Gilbert su cámara porque quiero que lo conozcan, los que no lo conocen. Es el hombre de la magia detrás de la cámara. Él es Gilbert. Así es. Buenos días a todos, un gusto. Sí. Un muy buen productor, siempre está al pendiente de nosotros y apasionado del boxeo también. Y sobre todo, gracias a ustedes. Es muy importante que ingresen al WBC University. Hay miles de temas en los que van a aprender muchas cosas. Es muy importante esparcir todo el conocimiento. Si se queda ahí, solo les va a servir a ustedes. Es como un libro. Si lo compras y lo lees una vez, sirve una sola vez. Gracias por estar aquí. Pronto tendrán más noticias cuáles son los siguientes temas. Les envío un gran abrazo y gracias por estar con nosotros.